Daf Kuf Nun Tet. Shalhu Metam. Mandaron una pregunta desde Eres Israel para Babel. Ben Shelaba Benixe Aviv Behaye Aviv Umet. Beno Motzi Miyad Alekohot. Bezohi Shekashe Bedine Mamonot. Aquí tengo un malajá. Ellos enviaron un malajá diciendo que un malajá en asuntos monetarios difícil de entender. ¿Cuál es el malajá? Un filho que pidió un prestado en vida do pai. Pidió dinero en prestado para investir en los campos, nos ves do seu pai. Umet, y después falleció o pai. Ese filho ahora puede ir y cobrar dos compradores. No da para entender nada. ¿Qué compradores? ¿Qué cobrar si él y que debe dinero? Quien debe pagar, no cobrar. Existe el Lekojot, Meshubadim, cuando él es creador. Entonces, primera pregunta, él es devedor, no creador. Segundo, ¿qué Lekojot? Aquí no está escrito que el pai vendió, que existe algún bien hipotecado. Más dice, y eso es un malajá que no da para entender. No por causa de nuestras preguntas que acabamos de mencionar. Cuando se fala ese lenguaje, Zoy Shekashe, quiere decir, es un malajá, aceitamos, solo que no entendemos el motivo. Solo que aquí no es que no entendemos el motivo, no da para entender el caso, ¿de qué está hablando? Por eso la Gemara va a ir preguntando y hasta llegar a una conclusión, ¿cuál es aquel alajá que mandaron de Eres Israel? Esa es imposible que mandaron. Primero, Maimapik, lo ve Maimapik, o devedor, ¿de quién va a ir y tirar dinero? Veod, Lekojot Mayabite, ¿dónde que están los Lekojot aquí? ¿De dónde aparecieron los compradores? Por eso está errado. Era Hitmar a Hitmar. Entonces vamos mudando. A la que fue enviada fue la siguiente. Ben Shemachar Benixe Aviv Behaye Aviv. Un filho que vendió os bens do pai en vida do pai. Entonces, tenemos Jacob y Reuben, su filho. Reuben vendió un campo de Jacob en vida de Jacob. No puede ser, no es de él ainda. No todo que estudiamos que tiene que tener 20 años después de la muerte del pai. Si él heredó, tiene que tener 20 años para vender. Aquí tenía 20, mas no es de él y no heredó ainda. Umet, después falleció, ¿quién? Reuben. Reuben falleció antes que el pai afilo. Falleció Reuben. Y después falleció el pai, Jacob. Ahora que falleció también Jacob, vino el filho de Reuben, Hanoch, como la Torah dice, Hanoch es uno de los filhos de Reuben. Y así es el ejemplo que da Rashbam. Hanoch motzi miyad alekuhot. Él iba a recuperar ese campo del comprador, de aquel comprador que compró de su pai, Reuben. Entonces ahora hace sentido, por lo menos la historia entendemos qué aconteció aquí. O filho vendió un campo que en el futuro iba a heredar potencialmente, mas nunca llegó a heredar porque él murió antes que su pai. Entonces ahora un neto puede tirar, o neto recupera o bien que era de su abuelo. Ahora va a explicar, ¿y por qué faló Zoy Shekashe Bedine Mamonot? Si esa alajá, ¿qué pregunta está certa alajá? Porque la venta no valió. Zoy Shekashe Bedine Mamonot es la siguiente.
Velibro le abuch masbin beat mapich. Pueden os recojot argumentar contra ese neto, contra Hanoch. Tu pai Reuben vendió, e você desfaz o que fez tu pai, e você anula a venda do teu pai. Si tu pai vendió, você debe aceitar. Entonces entendimos alajá y entendimos cuál es la cushia que tenemos. Mas la Gemara dice, si esa es alajá, no tengo cushia ni una, es verdad, es cierta y es lógica. Uma cushia, Dilma Matze Amar, Miko Habua de Abacatena. Hanoch tem sí argumento bom. Ele diz, você diz que eu não posso anular o que fez meu pai. Mas eu não estou herdando de meu pai. Estou herdando de minha avó agora. Porque o pai faleceu antes. Reuben faleceu antes, depois Jacob. Hanoch herda Jacob. O neto herda seu pai. Então, eu recupero um bem que era realmente, sempre foi de Jacob. E o que vendeu meu pai, nem era dele. Então, se eu estou herdando de meu pai, aí você pode argumentar, mas teu pai já vendeu. Você não pode anular a venda do teu pai. Mas aqui, ele diz, eu não herdo de meu pai, estou herdando de minha avó. Então, agora está dizendo que não pode ser essa alajá que enviaram, porque essa alajá está clara, não tem cushia. Por que falou Zoe Shekashe? Te dá uma prova que ele pode argumentar que o neto herda de sua avó. Dictiv, תחת אבותיך יהיו בניך תשיתם ולשרים בכל הארץ. Es un paso que tenemos en Tehilim. Cuando falo tajat aboteja y yubaneja, está falando para un filho do meio, en lugar de tu pai va a estar tu filho. ¿Qué dice? Está diciendo que un neto ocupa un lugar do avó. Está diciendo, no está falando de tu papá y filho. Por ejemplo, en este caso, la Torah está hablando para Reuben. Tajat aboteja, en lugar, ¿quién va a ocupar el lugar de tu pai? Jacob, Baneja, Hanoch. Entonces vemos que el neto herda directamente al pai. Entonces, por eso va a mudar esa alajá. Rashban dice que todas las tentativas que a Gemara va a hacer todo ese daf son alajá. So que aquí está diciendo que no puede ser esa que enviaron porque esa no te pregunta. Ten que tener una alajá que es alajá, más tenemos una pregunta que no entendemos. Era Ikashe Hakashia. Que es decir, Itmar, si vamos a decir cuál es alajá que fue enviada, a siguiente. Ben Bechor. שמחר חלק בכורה בחיי אביו, ומת בחיי אביו, ולא מוציא מהלקוחות. Es un caso similar. So que era un filho mejor. Reuben, filho de Jacob, Reuben es mejor. Y Eli vendió, aparte de Bejorá, que en el futuro iría a heredar de su pai, de Jacob, Eli vendió eso para otros. Y después murió Reuben, y después murió Jacob. Ahora ven Hanoch y tira a los compradores. Los mismos casos son que vendió aparte de Bejorá. Veizoi Shekashe B'nei Amonot. ¿Y por qué Kushia? ¿Por qué tenemos una pregunta para entender esa alajá? Abua Masbin y Umapik, o pai vendió, y el filho Hanoch anula esa venda. La misma pregunta. Y si você va a querer responder que aquí también no tengo cushia, porque él dice, huerdo de mi avó. Aquí no da para hablar eso. Y mi coabúa de abacatia, vejene mejorá maya vite. Si es do avó, ¿por qué va a elevar la parte de mejorá? Você no es mejor. Hanoch no es mejor. Entonces, con certeza, si el Iker le va a parte mejorar, porque era de su pai, o pai, Reuben, tenía derecho a parte de mejorar. Y vos quiere llevar eso.
Y ahí, por eso tira ese campo. O comprador argumenta, mas tu pai vendió, ¿você va a anular? Entonces ahora da para entender un malajá y da para entender a Kushia. Mas ainda Gemara responde que no es Kushia. Uma Kushia, Dilma Matse Amar Mikoh Habua de Abakatina o Binkoman Kaimna. Mesmo ainda en parte de mejorar, no puede falar, eu herdo de mi pai, de mi avó. A parte potencial de mejorar que mi pai iba a levar, eu levo, como estudamos Benot Zelofhad. Benot Zelofhad pegaron tres partes. Dos de ellas era parte de Pashut y parte de mejorar, porque Zelofhad era mejor. Y merecía dupla parte de Hefer. Y mismo que Zelofhad murió antes que su pai, a filia levó a parte de mejorar. Que dice, en ese caso no se llama Raúl. Un mejor no eleva a Raúl, mas un neto sí puede elevar a parte de mejorar que pertenecía a su pai, mismo que nunca llegó a mano de pai. No es Raúl porque existe ese campo, nos ves, do abo. Entonces, de nuevo, tenemos un malajá que está clara y no te pregunta. El ahí kashia. Entonces, alajá que mandaron de Babel, de Eretz Israel, que faló que temos uma kushia, es la siguiente. Y ahora ya muda completamente. No está hablando de venda, ni de pai, ni de filho. Allá yodea lo edud bishtar al shelo neesa gazlan. Beneesa gazlan. Una persona que asignó un documento como testimonio. Cuando él era kasher, o testimonio de kasher, mas después ficó ladrón, después robó y ficó pasul. Mas na hora de asignar era kasher. Mas ahora precisamos autenticar ese documento. ¿Cómo va a autenticar? Una de las formas es el propio testimonio, dice, esa es mi asignatura. Sé que todavía di. Ahora no puede. Ahora vos es Gazlán. Mesmo que asinou antes, mas nós precisamos de tu testimonio agora. Agora você é pasul. Si es Gazlán, pode llegar a mentir. Entonces no te acredito que esto es su natura. Ahora você ya no es confiable. Y más ainda dice Rashbam, hasta podemos sospechar que el documento es falso y fue escrito ahora y colocaron data anterior. Entonces ya no tiene credibilidad ninguna. Entonces, él no puede autenticar el documento, porque ahora es Gazlán. Abal, Ajerim, Meidim. Mas otros sí, otra forma de Kium, ven dos testimonias que conocen a aquel que asignó. Y dice, esa es asignatura de Reuben. Ahí, ¿por qué no va a poder? Eso sí puede autenticar de esa forma. Porque quien asignó, ahora es Gazlán. Mas cuando asignó no era Gazlán. Y ahora están autenticando otros dos que no son Gazlanim. Todo bien. Entonces, ¿cuál es la kushia? Es una alajá boa, lógica. La kushia es esa. Hasta iu lo meheman. Aharine mehemne. Vezoi shekeshem anonot. La pregunta es si él y propio no puede hablar esa es mi asignatura. Koshiken otros que no pueden. Porque Koshiken nos explicamos que no precisamos la palabra de él. Y el documento fue feito cuando no era Gazlán. Y apenas es una testimonia que la asignatura es verdadera. La pregunta es porque hablamos que existe posibilidad de que él falsificó ese documento a data y fue escrito ahora, cuando fue Gazlán ya. Entonces, ¿qué adianta que vengan otros dos y digan, conocemos esa asignatura de Reuben? Mas Reuben es Gazlán, ¿qué adianta? Él tal vez hoy se falsificó y nunca aconteció lo que está escrito en el documento. ¿Está cierto? Puede ser que recibió soja para mentir.
vos sé que dice que no es un beneficio de él y para qué va a mentir. Que falo, ¿a quién puede mentir por dinero? Tal vez pagaron para él. Ese es todo motivo de Pesule Edut. Tem duas testemunhas, não só ele, tem outra. Gazlan, dice aquí Rashban, es pasul por Hamas. Ed Hamas, Atash Jaim Rashaliot Ed Hamas. Si él roba, gosta de dinero. Si gosta de dinero, puede recibir soborno y testimonio falso. Taceto, ten otro que kasher. Nimsa Hal Karov en pasul, Edutan Betela. Hoy te falamos. Con un Karov anula todo. Y fuera de eso, va a sobrar un. Precisamos de dos. Mas la verdad de afilo otro ya no vale. Es una regla que se aprende que se trata Katub. Afilo que eran tres, ¿no? Y un era pasul, no falamos todo vez, sobraron dos. Por eso fala la Torah, Piche Naim o Piche los Shaedim. Para comparar 2 con 3. Que afilo en 3. Si uno es pasul, está todo cancelado. A assinatura inicial, ela já vinha com 2 testemunhas embaixo, que nem hoje em dia? No. Eso agora é o que agora estão fazendo. E como encaixou isso com as palavras da Mishnah? No es que Shahu Metam. Você pergunta cómo encajó con las palabras de Shahu Metam. No, está mudando todo. Ya que no es ni Baraita ni Mishnah. Es una carta, entonces dice, no fue mandado esa, fue otra la que fue enviada. Y esa era Kushia que no entendíamos. Y a que me está preguntando, esa alhaja es lógica, da para entender. Quiere decir, eso, por el cual está diciendo, ¿cuál es la Kushia? Y uno me van a Harir en Mehemne, entonces, esa está cierto por en cuanto a esa carta. Es una alhaja que no tiene lógica, porque ahí no puede ser un documento falsificado. ¿Cómo você acredita autenticación a través de terceros? Te pregunta, ¿May Kushia? Dirma que con Shusha que está enviado Bebedin. ¿Qué Kushia es esa? Tal vez lo que dice que otros pueden autenticar, no a través de los testimonios que ahora dicen, reconocemos su asignatura, a través de comparación con otro documento asignado. Y ya tengo un documento autenticado en Obedin, con data anterior, de que no, cuando no era Gazlan, y tenemos esa comparación, oye, son las mismas asignaturas, ahí sí, no tengo sospecha ninguna. Ahora no es que ahora están hablando un testimonio, solo ahora están trayendo una prueba que el documento ya era kasher. Reconhecer a firma, isso? Eso, reconocer a firma comparando con, por ejemplo, hoy tengo cartorio. Cuando você fue no cartorio no era Gazlan. La data que você registró a firma era kasher. Y esto comparando con esa firma. No tiene nada a ver que hoy están testimoniando eso. Es como hoy ir a un cartorio y verificar que realmente es esa asignatura registrada. O problema é a data, falando. Você pegou o contrato, não assinatura. No, mas agora não tem esse hashash. O contrato que é falso, ele fez depois. A assinatura dele é verdade, eu conheci por outra assinatura dele. Agora o contrato é falso, ele fez a data posterior. No, entendí tu pregunta. Mas también esa comparación ya fue feita antes. Usar que está enviado Bebedin. No, o documento que ahora está autenticando ya fue autenticado en Obedin. Ahora están testimoniando que fue autenticado. Ahora dicen, oye, sabemos que ya fue autenticado en aquel día. Que era una data antes que fique Gazlan. Así explica Rashba. Kiemu et ashtar mikame de Aigabra Gazlan. Y en ese momento, afilo Eli podía hablar. Todo bien, mas Eli no veio a hablar en ese momento. Y ahora ya Eli no puede, mas otros pueden ahora decir que ya fue autenticado. Entonces, si es así, no es Kushia Bedria Mamonot. Entonces no puede ser esa alajá. El ahí Kashia Hakashia.
היה עדות בשטר אשר לא תיפול לו בירושה. הוא אינו יכול לקיים כתב ידו. אבל אחרים יכולים לקיים כתב yado. Una persona asignó un documento sobre un campo que no era de él, mas después heredó ese campo. Entonces él asignó que un campo, bueno, que digamos que fue comprado ese campo, mas después acabó heredando de esa persona, digamos que un pariente. Ahora no puede autenticar, eso en Ogea va a dar. Ahora ficó pasul porque es parte interesada. ¿Cómo va a autenticar si te está favoreciendo a sí mismo? Mas otros pueden autenticar. Y aquí también, aquí acrecenta Bach. ¿Y cuál es la cushia bedrima monot? Hasta ahí ¿cómo es posible que otros posan, si tenemos el mismo hashash, tal vez falsificó ahora o documento, después que ya hay parte interesada, falsificó? Vamos a tentar la misma respuesta. Tal vez ya fue autenticado antes y ahora solo están testimoniando eso. El ahí kashia. Entonces muda de nuevo. ההלכה כבנהרון es la siguiente. היה יודע לו בעדות אשר לא נעשה חתנו, ונעשה חתנו, הוא אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. Eli asignó un documento cuando no era pariente, mas ahora viró shenro de aquel idóneo del documento. Casó con la filia de él. Ahora no puso más testimoniar, son parientes. Mas otros pueden testimoniar sobre mi asignatura. Y la pregunta es, lo meman, aharin mehemne. Entonces, eso es una halajá que es cierta. Solo que tenemos una pregunta, ¿por qué aharin meheman si él propio no puede? ¿Cómo otros van a autenticar la firma de un pariente? ¿Qué significa? Tal vez por ser pariente, él falsificó el documento. Entonces no adianta autenticación de otros. Y aquí vamos a responder que ya estaba autenticado. Aquí no da para responder eso. Que ya fue autenticado comparando otro documento desde antes que viró Shenro. Veamos, Rabbi Yosef lo usa que está de Bedin. Ranema explicó sobre esa halajá que Ajerim Neemanim, afilo que no fue autenticado con otro documento. Es ahora que están autenticando. No tienen comparación de documentos, solo tienen testimonio de dos que conocen la asignatura. Y esa pregunta, ¿cómo Ajerim Neemanim, si tal vez el documento es falso? Él es pariente y no puede autenticar. ¿Cómo otros pueden? Mas a Gemara pregunta que aquí no cabe esa pregunta. La verdad no tengo kusha ni una. Uma kusha, Dilma Gezerat Melechi, de Iulo Mehemat, Bejarin Mehemne, Vela Mishun de Meshaker. Un pariente es pasul, no porque Hashash Meshaker. Eso es un mahrok yesodí, tengo una hakirá en alajot, nogea beedut. Si nogea beedut, es pasul como un pariente que es pasul, o es pasul por hashash meshaker, porque sospechamos que él mente porque es parte interesada. Otra vez apenas porque Adán Karov se lasmó, es como un pariente. Y si es por pariente, un pariente es pasul, no porque va a mentir. Tanto es que sea a favor y sea contra. Afilo contra mi pariente no puedo testimoniar. ¿Por qué voy a mentir contra él? Es que será Takatub. Si es que será Takatub, da para entender. No existe hashash que yo falsifique ese documento. Yo no puedo autenticar porque ahora yo soy pariente. Mas el documento yo no sospecho que fue falsificado. Entonces, yo no puedo hacer esa mi asignatura, mas otros sí pueden hablar. Yo no puedo porque será Takatub. No tiene hashash meshaker. Si no tiene hashash de meshaker, de que él mente,
no existe la sospecha que el documento es falso. Y aquí vemos algo relacionado con la perashá de la semana. ¿Qué está contando? En Jucat falleció Aarón a Cohen. De ahí lo tema Aji, Moshe ve a Aarón, lejotanam, mishun de lo meemne, Moshe y Aarón son parientes, son hermanos. ¿Un puede testimoniar para otro? Con certeza no. O Elis para Oshenro de Elis. No pueden. Mishun de lo meemne, ¿será que va a mentir? Dice, sabemos que son sadikim. Era Gezerat HaKatuv, Gezerat Melech, es un decreto del rey, שלא יעידו להם, מחינם, גזר המלך הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו. ¿Por qué? Moshe y Aarón son vos. Entonces, ¿por qué no puede? No, no por la pluma, al contrario, estoy diciendo que ese es el motivo en todos esos casos. Él no mente, ni mismo así, Gezerat HaKatuv, que un pariente no puede, no por la pluma. Entonces, cualquier pariente, aunque no puede testimoniar, a Torah invalida a un pariente, no porque va a mentir. Eso. La prueba de Moshe y Aarón, que tenemos certeza que no va a mentir, no shayas lo plu también, porque es de Oraita aquí. Lo plu que cuando una Gezerá de Jajamim. Usted dice, ese motivo no existe, más lo plu. Aquí a Torah prohíbe. Entonces, ¿por qué prohíbe a Torah? Porque tal vez va a mentir, tipo Darshan Tamad de Gerá, porque tal vez va a mentir, o porque Gezerat HaKatuv. Estamos probando porque Gezerat HaMelech. La misma cosa que Basar Bejalab está escrito, que Gezerat HaKatuv no tiene lógica. Carne sozinha puede comer. Leite sozinha puede. Se misturó no puede. Entonces, a Torah llama eso en Sanedrín, Chav Zayin, que Basar Bejalab es Hidush. Es un Hidush de la Torah. Entonces, voltamos ahora a mudar, ¿por qué? Porque si es alajá de Shenro, es una alajá cierta y también lógica. Sobre eso no vale la frase Veizoi shekashe bedriam amonot. Es verdadera y es lógica. Por eso siempre tenemos que encontrar una alajá que tenemos una pregunta más así alajá. ¿Entonces cuál es? El aleolán que de Amrena Meikara. Voltamos entonces al inicio, pero no a primera, que no hacía ni un sentido o caso. El inicio es a primera de ese amud. Ben shemachá b'nisei aviv b'chayei aviv umet, beno mosim min halekuchot. Que Hanoch puede tirar o ben que su pai, Reuben, vendió. Porque él dice, es un herdo de mi abuelo. Y ahí preguntamos, eso. Entonces no tengo ya. Si él dice que es un herdo directo de mi abuelo, hace sentido que él tira. La cuchá era que cómo vos se tira que tu pai vendió. Mas preguntamos, no hay cuchá, tajata o teja, yo maneja, el herdo de su abuelo. Eso es que ahora va a responder. Bedekaka, shaleja, tajata o teja, yo maneja, aube berajá que te. Ese pasú que apenas una berajá. El pasú está diciendo que los sadikim tienen filhos sadikim como ellos. Y es que a sadik levanim que motó. Eso que dice. Si vos eres sadik, Hashem va a te dar recompensa de tener filhos sadikim. Entonces no tiene nada a ver en Dinema Monot. No está escrito en este pasú que un neto herda a su abuelo. El pasuk dice una berajá. Você sadik va a tener filhos y netos sadikim. Eso. Entonces, ahora está claro. Es una alajá que tenemos una pregunta. ¿Cómo Hanoch está tirando de los cujot un ben que el pai Reuben vendió? Y él no puede comentar, no, es verdad de mi abuelo. No existe eso. Você herda a través de tu pai. Vemos ven que era de tu abuelo. Herda sí, mas siempre a través de tu pai. Y tu pai vendió eso. Ten que honrar. Umima si te mata verajá que tib. No me da pregunta, ¿será que da para falar que so para verajá ese pasuk? Abaleñan dínalo. Más en relación al dinema monot.
no existe una relación directa entre neto y abó, veatenan, y ese es el motivo de toda esa subida de Shalhumetam, por causa de aquella Mishnah que estamos citando ahora, que fue la primera de las 3 Mishnayot de Nafal Abayit. Nafal Abayit alav al Aviv, alav al Morishab, והייתה לה כרצועת אישה ברחוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, והקם את האב, וברחוב אומר, האב מת ראשון, והקם את הבן. Entonces murió pai y un filio, no sabemos quién murió primero. Entonces aquí tenemos herederos de pai, digamos, Jacob o pai, y Reuben o filio. Los dos murieron. Mas Reuben debía dinero. Entonces aquí la discusión es entre los Baal Job, entre el creador y el heredero de Jacob. Yorshea, el heredero de Jacob, dice, primero murió filio, o pai heredó a Eli, acabó, no tenemos por qué, y nos heredamos a Jacob. La dívida era de Reuben, Eli murió sin bens, acabó. Cuando Eli murió, heredó a pai, y nos heredamos a pai, no tenemos obligación de pagar la dívida, porque son filios que hereda, y tiene obligación de pagar la dívida de su pai. Tenemos aquí una prueba, mismo que ellos heredaron bens del devedor, que es Reuben, no todo heredero tiene que pagar las dívidas de aquel que vos recibió de él. Porque aquí están diciendo, nos heredamos, mas no de Reuben. Reuben cuando murió, esos bienes pasaron para Jacob. Eso. Y nos heredamos a Jacob. Ahora eso que vamos a ver. Depende ahora quién son esos herederos de Jacob. Si son hermanos, todo bien. Dice, Maila Yorshab Bané y Morishab Aje. Morishab puede ser hermanos, eso no importa ahora. Mas Yorshab Bané, ahora entiende Banim, que son filios de Reuben. Entonces, es honesto. Aquí no tenía otro heredero, solo tenía filho de Reuben. Y ellos dicen, no estamos heredando a nuestro pai ahora, porque nuestro pai murió primero. Si heredamos a nuestro pai, tenemos obligación de pagar dívida. Mas ya que él murió primero, y pasó 2 meses para... ¿Por qué pasó? ¿Pasó por filho? Eso, para vos. Eso, ¿por qué va a pasar por el pai si tiene filio? Acho que de otra mai. ¿Cómo lo puede ser? Así dice que era Bané. Dice Rashbam. Kegon Hanoch, Ben Reuben. Hanoch o filho de Reuben es que reclama. Omer, Reuben met rishon. Primero murió Reuben, nuestro pai. Veajacá meta Ab. Y de ano Jacob. Umikoah Jacob anibá al-Irash. Velo mikojot Reuben. Entonces vemos de Eliandina también, Oneto hereda de su abó. Mas la pregunta es ¿por qué va a heredar Jacob? Si murió Reuben, hereda directo. Era pequeño. No existe. Heranza Ben Yom Echad Yoresh, Sajito. Ben Yom Echad Yoresh. A no ser que era Ubar, que no nació ainda. Eso caché. Tu pai não tem nome. No, aquí, no, puede ser que después nació, más, y eso están discutiendo después de muchos años. No más más. No. Ulay eso es acabará la respuesta. Tenemos que entender cuál es la mina. Entonces, él está diciendo, heredero de mi abuelo. Entonces vemos que sí existe heredad de su abuelo. Te responde, no te prueba. ¿Quién faló que ese Yorshea es Hanoch? So que aquí tengo una guisa que Rashman no tenía. Veis acá, esa guisa solo explica la pregunta. Lo más se llama mi coahabua de abatacatena. Si vos se dice que un neto no hereda el derecho de filio, deje que diga si se pasó que apenas verajá, que meta bebe, acá meta ab, mayebe,
Afilo que murió Ofilio y después murió Opai, ¿qué importa? Nima leu barjov, Yerushat abuón, kashakilna. O barjov puede reclamar, nos queremos a heranza de tu pai, que es vos heredó a tu pai. Te responde lo, Yorshea Ehab, y Morisha baje de Abua. Entonces Yorshea son los hermanos de Jacob. Por ejemplo, Esab. Ahab shel Reuben. No, Ahab, hermano de Reuben. El hermano de Reuben dice, Reuben murió primero. Ahí sí entendemos que la heranza va para pai, no para hermano. Entre hermano y pai, primero pai. Entonces Reuben murió primero, herda Jacob su pai. Después murió Jacob, herda o hermano de Reuben, Shimon. Entonces él ahora dice, yo estoy heredando de mi pai, no de mi hermano. Entonces no tienen por qué pagar a dívida, porque cuando murió pai, ya Reuben no existía. Entonces, no es que estoy dando aparte de Reuben. Entonces, es su filho único ahora. No tiene nada a ver. La dívida acabó, no tiene quien pague. Entonces, según eso, terminamos la conclusión que no tienen ese pasú de honesto era a su abuelo. Por Aberajá está escrito. Entonces, por eso, esa alajá que mandaron y esa que cayó en Dinim Amonot. Bau Mine Merav Sheshat. Ahora, una otra duda. Ficó. No entendí. Tenemos que ver cuál es Abamina. Según Abamina, que Yoshea Ahab es filio de Hanó, filho de Reuben. Entonces, ¿cómo entendió que en la hora de la muerte de Reuben va a ir para el pai? Siempre primero está filio para heredar antes del pai. Y si es filio, ¿por qué no va a pagar el dívida del pai? O que murió antes, después no muda nada. Si mudar una cosa, que si murió primero o pai, entonces o filho recibe bens, que si Reuben herda de Jacob, y con eso puede pagar las dívidas. Si digamos que Reuben no tenía bens, esa cámara. Si Reuben no tenía bens, entonces, o avó tenía bens. Jacob tiene bens, Reuben no. Y Reuben que debe dinero. Los heredores dicen, tú ves, vos era pobre, mas acabó recibiendo una heranza de tu pai, ficó así por un minuto, después murió. Y los filhos dicen, no aconteció eso, Reuben murió sin nada, como dice Fran. Murió Reuben y no, después o pai heredó, eso no importa, heredó no tiene nada de Reuben. No estamos heredando a nuestro abuelo. Y si es así, ahí estamos viendo que existe heranza directa. Porque si no existe heranza directa, heranza a través de Keber, entonces de nuevo, vos se herda por cosas de tu pai. Entonces es como si tu pai viró a Shir. Como vamos a ver ahora esa subida, si Had Morish Bakeber. Entre pai y filio y neto, ahí sí existe Morish Bakeber. El herda, más según la conclusión de que no directo, es a través del pai. Y si a través del pai, es lo que os va lejos, vos reclaman, entonces paga la dívida. Y la conclusión fue que no se trata aquí de netos, está hablando de hermanos. Ahora entendemos. Bau minem en Absheshat. Ben, Mau sheirash etimo bakebe leargil mina ab. Hablamos que un filho herda a su amai. Mas si el filho falleció antes que Amai, y después fallece Amai, ¿será que ahora que falleció Amai, el filho Bakeber
ya fallecido, recibe los bens para transferir eso para los hermanos do pai, de parte do pai, hermanos de él y de parte do pai. Que decir, él va a ser o nexo para Ele é filho único da mãe. mudar a heranza, eso, de la tribu da mãe para la tribu do pai. Eso, él es filho único da mãe. Mas si no puede eso, ¿quién va a heredar? Otros parientes da mãe, hermanos da mãe o pai da mãe. Nós ya estudiamos eso. Entonces, fue pregunta, ¿por qué tanta dúvida si me forash hablamos que lo llores va a quebrar? Y dice que solo para explicar una barraita que era caché, por eso que Rav Sheshat trae prueba de esa barraita. Ama Rav Sheshat tiene tu a Haav Shenishba, y también eso tiene que ver con la perashá. Está escrito Vaish Bimenu Shevi. Una de las guerras con Sihón y Amón y Moab, está escrito que fue pego prisionero. Haav Shenishba. Un pai fue secuestrado. Umet Benova Medina. Y el filho murió en su país. El pai está secuestrado y el filho murió. O viceversa. Ben Shenishba. Umet Aviva Medina. El filho fue secuestrado y el pai murió en su casa. Yoshea Ben Yahaloku. Los herederos del pai y del filho dividen. Quiere decir, aquel que está prisionero también consideramos que murió, pero no sabemos quién murió primero. Entonces tenemos más un caso parecido a Nafal Abayit. Ya que no sabemos quién murió primero, divide los bens. Ejidame, y le maquedecatane, si es, pues ya como está escrito, Heninu Yoshea, Heninu Yoshea Ben, son los mismos. Si tiene un pai y un filho, ¿quién herda? Los hermanos. Herdan tanto a pai como a hermano. Entonces no tengo que dividir. Son los mismos herederos. Mi mano Shach Elis reciben. Era la bajika amar. Ab Shenishba, Umet Ben Bitoba Medina. Tiene que ser otro que no es heredero directo. Un pai fue secuestrado y después murió. Y murió aquí en la ciudad de o neto, ma filho da filha, que ele herda só através da filha. O ben shenishba, assim corrige, umet avi imo bamedina. O filho morreu aqui e o pai da mãe morreu em outro lugar. Um sequestrado e outro na cidade. Velo ya de Naem Minay Umid Beresha, não sabe quem morreu primeiro. Allí discuten Yoshea Ab, Yoshea Ben, Yahaloku. Aquí sí tienen que dividir porque son otros herederos. Porque un es heredero directo del pai y otro es heredero de Bito, que puede ser de otra familia. Beimita, si você diz que un filho herda a sua mãe Bakeber, nem name de Ben Met Beresha, a filho que el filho murió antes, litele abua de Imebekibre, así como herda a su mãe, puede herdar a pai de su mãe, Bakeber, Beritiu le Jomina abua, para transferir a los hermanos de parte del pai. Entonces vemos que lo llores Bakeber. Y esa es la prueba. Un filho no herda a su mãe, Bakeber. Y eso de donde aprendimos, de Yerushat Baal. Así como Baal no herda a su esposa cuando la esposa murió antes, porque eso era Raúl, entonces también un filho no herda a su madre cuando él estaba que ver. Afaran no metan en una fala baita la bealimó. Vimos también en esa Mishnah, si falleció Amai y Ofilio. El Uberubén Shahaloku. Beimita. Nei, name de Beresha, le me bekibre, beritu inu la hime abu, el la shamina, en abe doreshet imo bakebe la hime shama minna. Entonces también de esa Mishnah aprendemos que si murió primero Ofilio, no es de su amai. Por eso están los parientes de amai que quieren pegar. Aprendemos que no es de Bakeber.
Betamamai. ¿Y por qué no herda? Amar Abaye Nemra Sibá Babel. Nemra Sibá Babal. Está escrito Loti Sobra Jalam y Mate. No pasar una heranza de una tribu para otra. Eso está escrito 2 veces. ¿Cómo puede transferir de una tribu para otro? O a través de marido, o a través de filho que herda su mãe, o marido cuando era su esposa. Son las 2 maneras que tienen pasaje de tribu para otra. Entonces aprendemos un ekesh. Más si vas a morar babal, así como marido no era su esposa bakeber, que decir, si primero que si bakeber, que shei bakeber, que shei meta, la esposa murió o marido herda. Mas si después de la muerte de la esposa murió el sogro, ahora él iba a herdar do sogro, no va a herdar do sogro. Para él era mejor que o contrario, que primero mora el sogro, pasa todo para su filha, si es filha única o con otras, él eleva heranza. Cuando muere él, o marido herda. Mas ahora no, eso que es llamado en otra palabra Raúl, el iquero que era potencialmente podía llegar, mas no llegó. Entonces, así como marido no era su esposa cuando él estaba keber, que en otras palabras no era su sogro a través de la esposa que estaba keber, de la misma forma un filho no puede dar su mãe cuando él estaba keber y para pasar a sus hermanos. Eso es Oekesh. Rafa, Ena Ben אף סיבה אמורה בבן, אין הבן ירשת עמו בקבר להכין לכם עיניו. Ahora, más una sugya, más toda esa sugya está completamente repetida en Perez Eskata Batim, Daf Lamed. Te vamos a leer rápidamente, sin entrar en detalles, porque Afilo Rashbam no explicó. Dice, todo explicamos a Eskata Batim y Agab Grara. Está repetido aquí porque está en relación con la Mishnah que falaron Nehasim Beheskatam. Cuando tenemos duda, fica con la Hazaká, con quien ten pose 2 veces. Así vimos en estas 2 historias. Aú de Amalele Habre Nix de Barsisim Bezabin Aleja. Una persona faló, evento para vosotros todos los bens que son llamados de Barsisim. Que dice, lo que él compré de Barsisim, todo estoy vendiendo. Había Hadara de Abe que era de Barsisim. Tenía otro campo que también era llamado así, mas él no vendió. Amaleo, vendedor, faló, Halab de Barsisini. Vi creía o de mi corazón. Ese no está dentro de la venda. Apenas tiene ese nombre, mas nunca he comprado de Barsisim. Entonces, ese no fue vendido. O comprado, voy a reclamar. Hasta cámara Neman. O Kamá veía de lo que era. Neman faló, o comprador tiene derecho. Ya que fue falado Barsisim, el Mistama ese también comprueba que no fue comprado de Barsisim. Amalé Rabá Neman, Rabá discute. Dinaji, como se me jaba la barra allá. O comprador está tirando. Por duda le va a tirar, que fique con el dueño anterior. Entonces esa tenemos la discusión entre Rabá y Neman. Vemos ahora que pregunta Gemara una contradicción de esos 2 Moraim que faran justo inverso. Verame, Rabá, Neman. Y es un caso clásico de Hazaká, que en la verdad en la Flame fue citado ese segundo antes de Barsisim. En Haftet Amudbet. De Aú de Amalele Jabre, Mai Bail Bealbeta, veo Mearer, y dice para alguien que está en su casa, ¿qué vos haces en mi casa? Amalé, Minax Avintía, bajate a Shene Hazaká. Y compré de vos, y yo tengo 3 años de Hazaká. Entonces eso Hazaká contra Ana no precisa mostrar documento porque tiene 3 años. Amalé, Ana Beshkune Gabay Abay. Temas lo que Rishonim, Rashbam me explica. O Mearer dice, yo estaba morando con vos, tenía días dentro de esos 3 años, yo volteé y moré en algunos cuartos
en algún cuarto de esa casa, junto con vos. Por eso lo majiti. ¿Qué más? ¿No tenés mejor majá que eso? Estoy sabiendo que vos estás lá. Entonces no dejas acá. Hasta la cámara de mamá le zilberó la gilateja. La Neman faló para aquel que Maxik. Prueba que ese Mearer nunca veo aquí en esos 3 años. Si no veo a morar, ¿por qué no reclamó? ¿Por qué no fue majá? Entonces, prueba eso y va a tener hazaká. Y si no prueba, va a tener que devolver. A manera, va a tener mandina aji. Vamos a ver, la verdad. Al contrario, o Mearer tiene que probar. Él ya tiene hazaká de 3 años. Y la Nema dice, si no traes prueba que Eli no moró, sale de la casa. Entonces tenemos justo lo inverso. Kasha de Rabá, Reman. De Rabá lo kasha. Ajá, mujer cae benixe. Hasta lo que cae benixe. No ten kusha de Rabá. Rabá, no primero caso de Bar Sisim faló, a Motzim Javero a la Barraya. Ese campo de litigio, que era llamado Bar Sisim, ainda estaba como vendedor. Entonces faló para el comprador, vos prueba que eso fue comprado de Bar Sisim y leva. Siempre va a tratar de Muzak. Mas el caso de Shehune Gabay, de 3 años de Hazaká, él ya moró 3 años, ya es Muzak. Por eso faló Rabá, que él no precisa probar que el dueño no veo. Al contrario, el dueño precisa probar que él veo aquí dentro de los 3 años. Entonces Rabá entendemos claro. El problema es Raneman, que va contra Hazaká, los 2 casos. Raneman de Malokashia. Ajá que van a llamarle de Bebarsisim. Umikia de Bebarsisim. Ale de Ramalegalú y de Bebarsisim. Vamos a tratar la lógica. Bosé vendió todos los bienes de Barsisim. Y ese también se llama Barsisim. La lógica dice que también ese está vendido. Tomemos que no es Muzak, el vendedor debe probar que esa es una excepción. Tiene un nombre, mas no porque compró de Barsisim. Ajá, lo era de Nakishtara. Mira, véanle, Kayesh, Tereja, Bekamunixe. Los casos de Hazaká de 3 años. Faramos que Hazaká de 3 años está en lugar del documento. Él perdió el documento, es normal en 3 años perder. Entonces no va a ser mejor que un documento. Si tiene un documento de compra, nos vamos a hablar, faz kium, auténtica el documento. Aquí también, você tem Edin de Hazaká. Você tem que probar que Hazaká es boa. Hazaká es boa cuando el dueño no moró aquí durante esos 3 años. Por eso, mismo que ya es Muzak, precisa probar para ficar con el campo. Adran alach, mishemet. Adran alach, mishemet.